Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, chéquense nada más en dónde estamos. En las pirámides de Teotihuacán. Bienvenidos a uno de los sitios más visitados de toda la zona centro del país, las pirámides de Teotihuacán. Ubicadas a 48 kilómetros al norte de la Ciudad de México, se puede llegar en tour, en auto propio o bien en transporte público. Para ello deberás tomar un autobús desde la Central del Norte con dirección a las pirámides de Teotihuacán, el cual te dejará justo en la entrada de la zona arqueológica. Dicho autobús tiene un costo de 104 pesos el viaje redondo. Y en cuanto a la entrada, esta solo tiene un costo de 80 pesos por persona, tanto para nacionales como para extranjeros. Y si eres mexicano, la entrada para ti es completamente gratis los días domingos. Solo no olvides tu identificación oficial. Por cierto, quédate hasta el final de este video si quieres saber cuál fue el total de nuestros gastos para visitar este asombroso sitio. Amigos, nuestra primer parada será el templo de Quetzalcóatl. Chéquense nada más. Este sitio está ubicado justo al entrar por la puerta número 1. Este es el templo de Quetzalcóatl. Esa de allí mero es la pirámide del Sol. Y hasta allá, hasta el fondo, se alcanzan a ver los globos. Amigos, antes se podía subir al templo, pero por temas de pandemia pues está restringido el acceso, que la verdad a mí me parece mucho mejor, porque así estos sitios se conservan durante muchos más años. Pero aún así la vista es increíble. Y este es justo el templo de Quetzalcóatl. También está restringido el acceso. Y es una pena porque mi camarita no alcanza a grabar lo impresionante que están esas estructuras. Y como dato curioso, amigos, este sitio permaneció oculto tras el abandono de los antiguos teotihuacanos. Fue hasta hace apenas un siglo que un arqueólogo lo descubrió y lo empezó a explorar. Se cree que este sitio era como el palacio de gobierno, era donde estaban pues los gobernantes de aquí de Teotihuacán. A este cerrito sí se puede subir, así que ya vamos. Y aquí se ve de frente el templo. Como dato curioso, amigos, yo soy una máquina de datos curiosos. Estas piedritas en el piso, cuando vean así piedritas como estas chiquititas, significa que es un sitio reconstruido. Cuando no vean esas piedritas, significa que es original. Amigos, nos están sorprendiendo los precios. La mayoría de las cosas están relativamente baratas. Miren, acabo de comprar esta hachita. Tiene obsidiana, tiene acá unos detallitos. Y me la dejaron en 10 pesos. ¿Tú qué compraste? Yo compré este cuarzo para proteger no sé qué. Para el dinero, ¿no? No, ese No, el blanco es para purificar. tu aura, no sé. Para purificar tu aura, nos dijo la señora. No, no es eso. Bueno, algo así. Y el amarillo es para el dinero. Este, pero pues viene aquí. Al rato ya va a ser millonaria. Ajá. Como tip, este lugar es muy caluroso, entonces puedan traer unos lentes, agua y ropa cómoda, porque van a estar subiendo escaleras en cada momento, y zapatos cómodos y ropa cómoda. Pero ahora nos tocó un día frío, Nubladito, traemos sabrosón. todo el ropero encima. Y esto es lo que les comentaba, amigos.
Este lado está reconstruido por las piedritas y este lado es totalmente original. Venimos caminando desde hasta por allá y por fin llegamos a la pirámide del Sol. Amigos, hay muchísima gente y son apenas las 10 de la mañana, abren a las 9, o sea, tampoco es que hayamos llegado tan tarde y aún así hay muchísima gente. Así que como tip, si quieren encontrar este lugar vacío, vengan temprano y entre semanas, porque hoy es domingo, la entrada es gratis y pues por ende hay muchísimo más gente, como pueden ver. Como dato curioso, amigos, no se tienen muchos datos sobre la civilización que construyó y habitó este sitio. Se cree que lo construyeron en el año 200 antes de Cristo y lo abandonaron tiempo después, pero no se sabe por qué. Muchos dicen que fue debido a un catástrofe natural, pero a ciencia cierta no se sabe. Tiempo después, 500 años después de que fuera abandonado, llegaron a este sitio los mexicas. Y ellos fueron los que le pusieron este nombre de Teotihuacán, que significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. Y las mujeres no se podían convertir en diosas porque ellas ya nacían siendo diosas. Y a esta avenida principal le pusieron la Calzada de los Muertos, porque cuando ellos llegaron creían que estas como pirámides chiquitas de aquí, ellos creyeron que eran tumbas, pero no, eran casas, aquí habitaban los sacerdotes. Sin embargo, pues se le quedó el nombre de Calzada de los Muertos. Y solo se pueden recorrer 2 kilómetros, que es desde allá, de la pirámide de la Luna hasta el templo de Quetzalcóatl, que es el que está hasta el fondo, hasta por allá. Pero en realidad mide 4 kilómetros, pero los otros 2 están hasta el fondo, hasta allá, y aún no han sido explorados. Ahorita vamos a ir a recorrer la pirámide del Sol, así que acompáñenos. Amigos, y antes de la pandemia se podía subir hasta el tope de la pirámide, pero ahorita no está permitido. Y como les comentaba, por mí está mucho mejor, porque así los sitios se conservan durante muchísimos años más. Pero para que ustedes no se pierdan de la vista que se tiene de allá arriba, les vamos a dejar estas fotos, chéquense. La UNESCO lo llamó Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 y es el sitio arqueológico más visitado de México, más que Chichén Itzá. Si no nos creen, vean nada más. Y llegamos por fin a la explanada principal. Esa es la pirámide de la Luna. Y allá al fondo se alcanza a ver como por allí la del Sol. Y se cree que en esta plataforma aquí donde está toda la gente, se hacían los antiguos sacrificios. Uy, qué loco. Por cierto, amigos, si ven estos escalones muy chiquititos, vean apenas si cabe un pie, es porque ellos tenían que bajar de lado. De esta manera no le daban la espalda a los dioses de la pirámide de allá atrás y también allá en la del Sol.
acabo de encontrar una supermodelo estadounidense. Sorry, no fotos. Thank you. Y este de aquí es el famoso palacio de Quetzalpapalotl. Aquí básicamente vivían los meros de aquí, los reyes. Pero como pues hay pandemia, está cerrado obviamente, y como es un lugar cerrado, pues no se puede acceder. Justo a un lado de la pirámide de la luna y del palacio de Quetzalpapalotl se encuentra este mirador. Y aquí se ve toda la explanada. Allá al fondo se ve la pirámide. Miren amigos, no hay pierde. Nosotros entramos por la puerta número 1, que está como por allá. Visitamos el templo de Quetzalcóatl, que está como por allá. Caminamos toda la avenida de los Muertos hasta llegar a la pirámide del Sol. Y luego siguiendo por aquí, llegamos a la de la Luna. Amigos, vean nada más. En la puerta número 4, antes de llegar, se tiene esta asombrosa vista de la pirámide del Sol. Un infinito campo totalmente verde. Esa es la de la Luna. Desde la pirámide del Sol les damos la despedida De este video. de este video. Nos vemos en el siguiente destino, amigos. Adiós. Dios, Azteca. Ah, no, ¿qué es? Teotihuacanos. Y en cuanto a los gastos, solo anotaremos 2 puntos. 104 pesos del camión ida y vuelta desde la Ciudad de México hasta las pirámides. Y 50 pesos aproximadamente para un desayuno a las afueras de la zona arqueológica. Haciendo un total de 154 pesos para visitar las pirámides de Teotihuacán. Si te gustó este video, no olvides dejar un buen like y suscribirte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente destino.